¿Qué es una adecuación curricular no significativa? Una adecuación curricular es un cambio que se hace a algún aspecto de la enseñanza para promover el aprendizaje de un alumno. Las adecuaciones curriculares no significativas son aquellas que modifican elementos de las actividades, los materiales y las evaluaciones. Se llaman no significativas porque facilitan el acceso a los aprendizajes esperados sin alterar la exigencia, objetivos ni los contenidos del curso. Si quieres saber más, puedes revisar nuestro video específico sobre el tema. Adecuaciones curriculares para alumnos con discapacidad auditiva. ¿Por qué los alumnos con discapacidad auditiva necesitan adecuaciones curriculares? Estos alumnos necesitan adecuaciones curriculares porque existen barreras para su aprendizaje en los contextos universitarios. La principal barrera a la que se enfrenta el alumnado con discapacidad auditiva es el acceso a la información que se entrega por vía oral. Los estudiantes con discapacidad auditiva pueden requerir diferentes adecuaciones, dependiendo de si son sordos o presentan hipoacusia y si utilizan o no la lengua de señas chilena, entre otras cosas. Las personas con hipoacusia son aquellas que cuentan con restos auditivos que les permiten percibir sonidos del entorno con distintos grados de intensidad. En cambio, se suele considerar que una persona es sorda cuando tiene una pérdida auditiva severa o profunda, la que dificulta significativamente el acceso a la comunicación oral. Por eso, es importante que tanto los alumnos con hipoacusia como los sordos cuenten con apoyos específicos que les permitan potenciar sus procesos de enseñanza-aprendizaje en condiciones de equidad. Algo muy importante a tener en consideración es que las personas con discapacidad auditiva experimentan muchas restricciones para acceder al lenguaje oral desde su nacimiento. Algunas de ellas tienen la oportunidad de acceder a la lengua de señas y adquirirla tempranamente. Para muchas personas sordas, el castellano tiene el estatus de una segunda lengua, por lo que su conocimiento léxico y sintáctico puede ser similar al de alumnos extranjeros que están aprendiendo el castellano. Esto explica que muchos estudiantes sordos e hipoacúsicos presenten algunas dificultades para comprender y producir textos escritos en castellano. ¿Cuáles son las adecuaciones curriculares recomendadas para alumnos con discapacidad auditiva? Aunque las adecuaciones curriculares no significativas dependen de las necesidades específicas de cada estudiante, es posible identificar algunas adecuaciones que suelen ser útiles para los alumnos con discapacidad auditiva en general. A continuación, te mostramos solo algunas de ellas. Número 1. Intérprete de lengua de señas chilena. Cuando el alumno maneja la lengua de señas chilena, es importante permitir la presencia de un intérprete junto al alumno en la sala de clases. Esto facilita que el alumno comprenda la información presentada oralmente por el profesor y sus compañeros. En este caso, es importante mantener la sala iluminada y respetar los turnos de habla durante las conversaciones para facilitar que se interprete el discurso de todos los involucrados. Número 2. Hablar frente al alumno. Si el alumno tiene audición disminuida, pero todavía puede escuchar parte de lo que sucede en la clase a través de un implante coclear o audífonos, es importante que el profesor hable de frente al estudiante para facilitar que entienda su discurso. En este caso, se debe recordar que no es posible poner atención al mismo tiempo a imágenes proyectadas o esquemas en la pizarra y al profesor. Por lo tanto, el profesor debe hacer pausas en el discurso cuando se apunta a esta información visual y luego explicar los contenidos de frente al alumno. Así también debe evitar hablar mientras está escribiendo en la pizarra, o de lo contrario debe volver a repetir lo que dijo cuando estaba escribiendo. Es importante considerar además que los alumnos con discapacidad auditiva que cuentan con equipos que les permiten amplificar su audición tienen problemas para beneficiarse de estos en presencia de interferencias. Esto quiere decir que tienen dificultades para escuchar y entender varias cosas simultáneamente, por lo que se debe favorecer un discurso ordenado y secuencial en la sala de clases, junto con evitar ruidos que no sean necesarios y hagan más difícil la comunicación. Número 3. Adecuaciones en las evaluaciones.
Para las evaluaciones, se debe favorecer la redacción clara y concisa de las preguntas, evitando usar un lenguaje más complicado de lo necesario. Además, para aquellos alumnos que se comunican principalmente a través de lengua de señas, se debe permitir la presencia de un intérprete para las evaluaciones orales. Ya que muchos estudiantes con discapacidad auditiva pueden demorar más que sus pares oyentes en lograr comprender y producir textos escritos, se debe otorgar al menos un 50% más del tiempo asignado al resto de los alumnos para rendir una evaluación. Se deben, además, considerar tiempos de pausa si es que la evaluación contempla 2 o más módulos de clases. ¿Qué prácticas deben evitarse al realizar adecuaciones curriculares para alumnos con discapacidad auditiva? Número 1. Penalizar por ortografía o redacción. Dadas las posibles dificultades en lectura y escritura que enfrentan los alumnos con discapacidad auditiva, es importante no penalizar cuando cometen errores de ortografía o de redacción, sino centrarse más bien en el contenido. De todas maneras, se sugiere dar comentarios y retroalimentación formativa. Número 2. Eliminar contenido. En ningún momento debe eliminarse algún contenido para el alumno con discapacidad auditiva por considerarse que no es adecuado para él o ella. El alumno debe tener la oportunidad de alcanzar los mismos aprendizajes que sus pares. Si no hay seguridad sobre cómo adaptar un material o contenido, siempre se pueden hacer consultas directas al PIANE. Número 3. Reemplazar una evaluación oral por una escrita. Si al resto de los alumnos se les realiza una evaluación oral, es importante mantener el mismo formato para el alumno con discapacidad auditiva. De esta manera, se evalúa con los mismos criterios y nivel de exigencia. En este caso, se deben tener precauciones similares a las de una clase expositiva. Se debe hablar al alumno claro y de frente, repitiendo las preguntas o reformulándolas en caso de que sea necesario, y que los alumnos puedan acceder también a las preguntas por escrito. Si el alumno maneja lengua de señas chilena, se debe permitir que un intérprete de lengua de señas participe del proceso. ¿Cómo contactar al PIANE en caso de dudas? El PIANE trabaja durante todo el año académico. Cualquier miembro de la comunidad UC puede solicitar sus servicios de capacitaciones, asesorías e información acudiendo a la oficina del PIANE, ubicada en el campus San Joaquín, en el primer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. También se puede contactar con los profesionales del PIANE enviando un correo a piane@uc.cl o llamando al teléfono 22 354 1592.